Buenas tardes en la ciudad de Bogotá, siendo las 4:54 de la tarde, este despacho reanuda la audiencia que había sido suspendida sobre las 4 de la tarde. Indiqué que tomaría un término de 15 minutos aproximadamente. Sin embargo, pues estamos frente a un expediente que hay dos aristas que deben analizarse y pues eso toma su tiempo por parte de la suscrita. Entonces, procederá a emitir la decisión. Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisión de fondo respecto de la acción de protección al consumidor instaurada por la señora Dora Elsie Burgos González en contra de la sociedad Alfa Motors Limitada. El objeto del litigio, como se anunció en la diligencia del 18 de febrero, estaba relacionado en verificar la violación directa a las normas, si la demandada incurrió en violación directa a las normas de protección a los consumidores y usuarios. Y manifestado ese objeto del litigio, debo señalar lo siguiente. En primer lugar, es claro que la norma sustancial aplicable al asunto será, voy a darle grabación acá, no hay pase algo con la... Como dijimos, el objeto del litigio era determinar si existió una violación directa a las normas de protección a los usuarios y los consumidores. La norma sustancial aplicable acá es la Ley 1480 del año 2011, como quiera que la relación de consumo tuvo lugar en el mes de junio del año 2013, fecha para la cual pues ya estaba más que vigente la Ley 1480 del año 2011. ¿Qué establece la Ley 1480? Y aquí, en este punto, tengo que manifestar que son dos aristas las que se analizan en el asunto. Una, básicamente la garantía del servicio de reparación, o de, más que de reparación, el servicio de revisión y alistamiento de viaje. Y dos, la forma en cómo se llevó a cabo la autorización para la reparación del motor. Frente a la garantía, la Ley 1480 del año 2011, títulos 2 y títulos 3, establece que productores y proveedores de bienes y servicios están en la obligación de garantizar la debida asistencia técnica respecto de los bienes y servicios que ponen en circulación en el mercado, a garantizar calidad, idoneidad y estado de buen funcionamiento de ese producto que pone a circular y a entregar al consumidor. La inobservancia de ese deber faculta al consumidor acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio a solicitar la protección de sus derechos. Eso de un lado, en materia de garantía. El otro punto tiene que ver con la autorización del servicio de reparación, que esto encajaría en lo que establece el artículo 23 de la Ley 1480 del año 2011, que es lo relativo al deber de información al consumidor. ¿Y qué establece el artículo 23? Que todo productor y proveedor de bienes y servicios está en la obligación de informar de manera clara, oportuna, verificable, comprensible y de manera suficiente al consumidor sobre ese producto que va a entregar al consumidor. El producto, en los términos de la Ley 1480, no es solo el bien como tal, sino el producto es entendido como el bien o el servicio. En este caso estaríamos frente a la autorización de ese servicio de reparación. Manifestado la norma sustancial aplicable al asunto, tenemos que señalar que para que prospere la acción, y ya que sabemos que acá uno es garantía y otro es información, tenemos que señalar que la norma y en la Ley 1480 establece que para materializar esa protección deben concurrir una serie de requisitos. Uno es que exista relación de consumo, otro que exista reclamación previa, otro que exista un defecto en el producto encaminado al servicio, entendiéndolo como garantía, y bajo la arista de la información determinar si existió una deficiencia o una insuficiencia en esa información que permita señalar a la Superintendencia de Industria y Comercio que esa información no fue clara, oportuna, verificable o comprensible, que señala la Ley 1480 del 2011. Frente a las garantías, también establece la norma que deberá concurrir, o más bien que no concurrir, sino que no existan causales de exoneración para decir que en materia de garantías el consumidor tenga la razón. Y en materia de información o publicidad, pues que esa información pues no haya sido adulterada por un tercero, porque pues si es en materia de publicidad y demás, el productor o proveedor pues no estará obligado cuando un tercero adulteró la información.
En este sentido, empezaré con la relación de consumo, y es claro que la relación de consumo se encuentra acreditada con el documento que obra a folio 18 del expediente, en el que se observa que la demandante canceló la suma de 409.364 pesos correspondiente al alistamiento tecnomecánico y revisión de viaje. Esto para el 20 de junio del año 2013. La anterior circunstancia que permite acreditar el presupuesto de legitimación en la causa por activa de la demandante, porque es la titular de ese servicio, es la que está cancelando porque se presta en servicio, y legitimación en la causa por pasiva, como quiera que Alfa Motors es la que está prestando ese servicio de alistamiento tecnomecánico y revisión de viaje. Luego, por legitimación no tendríamos ningún inconveniente, y la demandante, como legitimada en la causa por activa, ostenta la condición de consumidora de ese servicio. Ahora, por otro lado, tenemos que, como establece la ley 1480, el artículo 58, numeral quinto, es que el consumidor, antes de acudir a una instancia judicial, debe acudir al productor o proveedor manifestando la inconformidad con el determinado servicio. Para el caso, la demandante envió al extremo demandado un escrito de reclamación. Este obra a folio 14 del expediente, señalando pues que el vehículo tenía pérdida de fuerza y demás, y para el efecto del despacho advierte que la sociedad demandada conoció el eventual daño que presentó el bien, como quiera que a folio 11 y 12 se emitió respuesta a la consumidora. En el mismo hacen alusión a que el señor Johan Nieto se firmó la orden de trabajo, se desarmó el motor, se indica que Alfa Motor no tenía responsabilidad por cambios de aceite hechos en talleres no autorizados por la marca Hyundai durante los últimos 60.000 kilómetros. El diagnóstico era rectificar al punto diagnóstico de la rectificadora, que es rectificar donde fue rectificado el bloque, el cigüeñal y fotos del estado del motor antes de la reparación. Le solicitamos, señora Dora, una cita en las instalaciones. Le quede fácil, por favor nos comunica la fecha y la hora. Gracias. Le indican lo manifestado en reunión, ofreciendo un 20% de descuento sobre el valor total de la factura. Luego ahí ofrecía a la parte demandada un descuento sobre la factura total, que era de casi 8 millones. Luego, para la parte demandada no era desconocido la inconformidad, presentada con una deficiencia en el alistamiento o revisión de viaje, y dos, pues con el problema de la factura de esa reparación. Ahora, en este punto empezaremos por la cuestión de la garantía, y ciertamente le asiste razón a la parte demandada, como lo señaló en los alegatos. Se debaten dos cosas: es si la causa del daño fue un mal servicio, y en este caso no hay pruebas en la foliatura que acrediten, digamos, que con el alistamiento o la revisión de viaje no se prestó en forma idónea, y que por lo tanto esto desencadenó en el daño del motor del vehículo. Entonces no hay pruebas que acrediten eso, no existe un nexo causal que determine que esa reparación no fue prestada de manera eficiente. Luego, por cuestiones de garantía y no existiendo en efecto un daño en el motor, pero no existiendo nexo causal, inoficioso resultaría para el despacho analizar causales de exoneración de responsabilidad, porque en materia de garantía de ese servicio, para el despacho, la garantía está, o sea, el servicio se prestó de manera adecuada. Tanto más si consideramos que en el interrogatorio rendido por el representante legal, así como el testimonio del señor Ricardo Vélez y el señor Javier Soto, manifiestan que se hacen chequeos de escáner, cuestiones de alineación y balanceo y demás, y que para el caso faltaban más o menos 1.000 o 1.200 kilómetros para proceder con cambio de aceite, de manera tal que para la fecha de alistamiento o revisión de viaje no requería un cambio de aceite. Luego, bajo esas premisas y también con la prueba pericial que establece la prueba documental, que es un informe rendido por CESBI, pues indica que tampoco fue el ocasionante del daño. Luego, por cuestiones de garantía, no habría para el despacho
una endilgación de responsabilidad a la sociedad demandada porque no lo hay. Nos resta verificar lo atinente a la información entregada al consumidor y que es el motivo por el cual la parte demandada le indicaba que tenía que cancelar más o menos 7.982.000 pesos por la reparación del motor. Y en este caso hay dos puntos. La parte demandante dice que ella no autorizó la reparación del motor, que le fue anunciado una rectificación de motor, el cual tenía un costo de 1.400.000 pesos. La parte demandada indica que en efecto sí se autorizó la reparación del motor. Esta reparación la suscribió el nieto de la demandante y que posteriormente a través de llamada telefónica se autorizó reparar el motor. Entonces, ¿qué establece la ley 1480? Y como les manifesté, el artículo 23 de la ley 1480 del año 2011. Señala que proveedores y productores, como anuncié al inicio, deben suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrecen y sin perjuicio de lo señalado para productos defectuosos. Para el despacho, en este caso en particular, advierte que la información no es otorgada de manera clara. Y digamos, una reparación de un motor, una reparación que es de tal envergadura, no puede ser simplemente autorizada o ser firmada por un tercero, como en este caso lo hizo Johan Luengas en su condición de nieto de la señora Dora Elsie Burgos. Es una reparación importante para un vehículo. Luego, al margen de que se haya autorizado o no la reparación, lo cierto es que no hay pruebas en la foliatura que indiquen que de manera previa a autorizar la reparación del motor se haya informado de manera clara, precisa, oportuna y suficiente el precio o el costo de esa reparación. Porque más allá, la parte demandante indica, usted me dijo 1.400.000 y la parte demandada dice, sí señora, usted autorizó ordenar reparar el motor, pero el costo de esa reparación es de casi 8 millones de pesos. En este caso, y a través de las pruebas testimoniales del señor Ricardo Vélez y del señor Javier Soto, se dejó ver que no le fue enviada una cotización a la parte demandante indicando cuál era el costo total o una cotización total de lo que se iba a reparar el motor. Entonces, al margen de que se hubiera autorizado o no, no hay una claridad en precio para la consumidora, el precio total de esa reparación. No fue suficiente, digamos, no es suficiente para el despacho que a mí como consumidor indique al jefe de taller o a quien haga sus veces que me entreguen un carro bueno. Yo no sé, señor técnico, entrégueme el carro bueno. Carro bueno puede ser por lo menos que me ande, pero que no implique reparación de motor, por ejemplo. Carro bueno es que me lo entregue completo como se lo entregué, que a mí no me le falte nada, pero ahí esté bueno en un sentido y que yo lo pueda ver que ahí está físicamente el bien. Pero, digamos, expresiones tales como entréguenme el carro bueno, para el despacho no son suficientes al punto de determinar que deriven en una reparación autorizada del motor. Digo, al margen de la reparación y más allá, que es lo que quiere indicar el despacho, esa información no fue clara en materia de precio porque no hay pruebas que acrediten que antes, por lo menos de autorizar la reparación del motor, se indicara, señora Dora Elsie Burgos, su reparación le cuesta 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, 5, 6, 7, 8 millones. No hay pruebas. Y esa información tiene que ser clara, tiene que ser oportuna, tiene que ser suficiente. No puedo sorprender al consumidor reparando el vehículo y después decirle, sí señor, su vehículo fue reparado y su costo total de reparación, señora Dora Elsie, señor consumidor, es de casi 8 millones de pesos. Porque no hay pruebas que acrediten que esa información se dio de manera anterior, por lo menos para autorizar la reparación del motor. Luego, para el despacho, sí hay una violación directa a las normas de protección al consumidor, no relativas a la garantía, porque ya el despacho indicó la garantía del servicio, el servicio se prestó en forma adecuada, la garantía del servicio de revisión y alistamiento de viaje. Lo que
Advierte el despacho que si hay una violación directa a las normas de protección de los consumidores y usuarios, que es el deber de informar. No puede sorprenderse al consumidor con un precio que no ha sido anunciado. Lo único que evidencia el despacho del interrogatorio de parte de la demandante, así como del testimonio del señor Javier Soto y del señor Ricardo Vélez, es que todos concurren en que en efecto sí se le había manifestado un precio de 1.400.000 pesos, que en uno manifiesta como rectificación de motor, que en otro manifiesta que es por mano de obra y que no sabía eventualmente cuáles serían los demás repuestos y demás que debía utilizarse para reparar el motor. Luego esto reafirma que no se había informado de manera suficiente al consumidor cuál era el precio total para cobrarse por la reparación del motor. Esa es la razón por la cual el despacho advierte que sí hay una violación directa a las normas de protección a los consumidores y usuarios, especialmente el deber de informar. La parte demandante, ¿qué implica el deber de informar? El artículo 56, numeral tercero, señala que los consumidores en materia de información, publicidad y servicios que suponen la entrega de un bien, manifiesta que tienen lugar a la reparación de los daños. En este caso, el extremo demandante solicitó unos y son los siguientes. Un daño emergente de 7.982.000. En este caso advierte el despacho y bajo el interrogatorio de parte que rindió la señora Dora Elsie, manifiesta que no ha cancelado esa suma, luego no se ha causado ese daño. Por lo tanto, el despacho indicará no hay lugar a entregarle a la consumidora 7.982.224. Ahora, la parte demandante solicitó un lucro cesante de 3.900.000 pesos como valores que ha tenido que sufragar desde julio de 2013 para acudir a EPS y demás. Este valor no fue objetado por el extremo demandado, siendo el deber de eventualmente objetarlo. Sin embargo, más allá, lo cierto es que también en audiencia del día 18 de febrero, la parte demandante manifestó pues, que le interesaba es que le entreguen su vehículo con el costo eventualmente que fue anunciado. Con todo, más allá de que no hubiera sido objetado, lo cierto es que acá no están tampoco acreditados esos perjuicios y tampoco pues derivan de una forma llana, porque lo cierto es que la demandante también abandonó su vehículo en las instalaciones de la parte demandada. Luego, el artículo 58, numeral noveno, manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio está facultada pues para fallar de la forma que considere más justa y para las partes según lo probado en el proceso. Y acá no está aprobado ni el daño emergente ni el lucro cesante. No puedo tampoco el despacho señalar que se entregue el vehículo sin cancelar ninguna reparación, porque la parte demandada incurrió en unos gastos. Sin embargo, lo que advierte el despacho es que se ordenará a cancelar por parte de la demandada, se deberá abstener de cobrar la suma total de 7.982.000 y en cuyo caso solo deberá cobrar 1.400.000 pesos, que en últimas es el valor anunciado y que concuerda tanto demandante como los testigos en audiencia del día de hoy. Entonces, el despacho no condenará a la parte demandada al pago de perjuicios de 11 millones que fue lo solicitado por la parte demandada, porque la forma al momento de fallar, la forma que considere más justa es la que el despacho les está exponiendo. Y en segundo lugar, pues tampoco puedo dejar que la consumidora muy felizmente se vaya con un carro sin pagar nada, porque lo cierto es que se reparó y tendrá que pagar 1.400.000 pesos. Lo lógico sería también manifestar que cuando hay un fallo favorable y en el marco de la ley 1480 del año 2011 es que la Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para imponer multas de 1 a 150 salarios mínimos por incumplir las obligaciones legales el productor o el proveedor de un bien o servicio. Y en este caso el despacho advierte que se abstendrá de imponer la multa a la sociedad demandada, como quiera que en este caso falla de una forma que considera más justa, y dos, porque buena parte, digamos, ante la duda de eventualmente un precio, el artículo 4 de la ley 1480 señala que las dudas se resuelven en favor del consumidor, y advirtiendo, digamos, ante dudas
sería arriesgado imponer una multa a la sociedad demandada fallando en base o sobre base de eventuales dudas. Con todo, no quiero decir que el fallo esté bajo duda. No hay pruebas que acrediten también que en el expediente se informó de manera clara, oportuna, suficiente y previa a la consumidora sobre ese precio de 7.982.000. Luego, el despacho no reconocerá los perjuicios, no impondrá la multa de que trata el artículo 58, numeral 10, a la sociedad demandada, pero les indica a la parte demandada que se deben abstener de cobrar la suma de 7.982.000 para en su lugar cobrar la suma de 1.400.000 pesos por la reparación del vehículo. En mérito de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 1480 del año 2011, el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, ordenar a la sociedad Alfa Motors Limitada que con ocasión de la violación directa sobre las normas de protección a consumidores y usuarios, en especial el deber de información, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir del presente fallo en favor de la señora Dora Elsie Burgos González, se abstenga de cobrar la suma de 7.982.224 pesos por la reparación del vehículo marca Hyundai Jet modelo 2007 identificado con placa BWS751, en cuyo caso solo deberá cobrarse la suma de 1.400.000 pesos, valor que fue anunciado por la reparación del bien. Segundo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el extremo demandado ante este despacho dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la expiración del plazo que se ha otorgado en esta decisión. Tercero, el retraso en el cumplimiento en la orden causará una multa en favor de la Superintendencia de Industria y Comercio por el equivalente a una séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo, de conformidad con lo dispuesto en el literal A, numeral 11, artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, en caso de persistir el incumplimiento en la orden que se imparte, la Superintendencia podrá decretar el cierre temporal del establecimiento de comercio de conformidad con el literal B, numeral 11, artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, condenar en costas a la parte demandada. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de 100.000 pesos que deberá ser cancelado por dicho extremo procesal. Por secretaría efectúese la correspondiente liquidación. Sexto, la anterior decisión se notifica en estrados a las partes. Sí, señor. Doctor, prendemos el tanque. Gracias. Solicito aclaración de la sentencia en el sentido de indicarle a la parte demandante que se debe acercar al establecimiento de Alfa Motor con el fin de cancelar el valor de la reparación indicada por el despacho, en la medida en que ellos también deben tener conocimiento de la sentencia o estar atento a ella, ya que imponerle al concesionario también la obligación de buscar a la señora y de conseguir que pague, so pena de ser sancionado por la Superintendencia, rompe el equilibrio que necesariamente debe existir en la sentencia. Le solicito muy respetuosamente que disponga que la señora se acerque para cancelar el valor de la reparación y retirar su vehículo. Sobre el bodegaje no me pronunciaré, doctora, o no pediré que se pronuncie el despacho, dado que eso no se solicitó al momento de contestar la demanda. Gracias. Bueno, como quiera que resulta oportuna y procedente la aclaración, el despacho procederá a agregar algo al numeral primero, a efectos de que quede más claro. Permítanme, voy a redactarlo para dárselos a conocer. Bueno, el numeral primero quedaría de la siguiente forma. Lo leeré: ordenar a la sociedad Alfa Motors que con ocasión de la violación directa de las normas de protección al consumidor y usuarios, en especial el deber de información, dentro de los 10 días hábiles siguientes
contados a partir del presente fallo a favor de la señora Doradelcy Burgos González, se abstenga de cobrar la suma de 7.982.224 por la reparación del vehículo marca Hyundai Jet modelo 2007, identificado con placa BWS 751, en cuyo caso solo deberá cobrar la suma de 1.400.000 pesos, valor que fue anunciado por la reparación del bien. Para el efectivo cumplimiento de la orden, la parte demandante deberá cancelar a la parte demandada dentro de los 5 días hábiles siguientes la suma de 1.400.000 pesos por la reparación del bien y recoger el vehículo objeto de reclamo judicial. En esos del presente fallo. Bueno, entonces indicaré que sean los 10 días. Entonces, dentro de los 10 días hábiles para que sea concomitante con ustedes. En esos términos, se hágase la aclaración, se notifica en estrados. ¿Alguna manifestación adicional? Bueno, gracias. Siendo las 5:20 de la tarde, el despacho da por terminada la audiencia y no siendo otro el objeto de la misma, firmaremos el acta quienes en ella intervenimos. Gracias.